Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro. Pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 23ª semana del tiempo ordinario. Vemos en pantalla el tema para este domingo. ¿Qué dice ahí? Efetá significa pues ábrete. Hablaremos un poco sobre esta comunicación que es tan importante entre nosotros como seres humanos en la biosfera que somos en el mundo y en comunicación con Dios. Dios se ha revelado a través de la historia y su revelación ha sido en dos partes. La primera revelación como comunicación, que Dios se abre a la humanidad a través de la creación. Cuando uno sale por ahí en la calle y ve un arbolito, es Dios que se abrió a través de la historia. Ahí vemos a un Dios que va hablando a través de la creación. Vemos el agua o los ríos, Dios que nos está hablando. Vemos los animales, Dios nos está hablando. Pero más que nunca, Dios nos está hablando hoy a través de las personas, de la gente. Nosotros expresamos comunicación. Nosotros nos vamos abriendo cada día más, nos vamos socializando y nos vamos humanizando. Eso es efetá, que nos debemos de abrir y no podemos permanecer simplemente en el orgullo, en la ignorancia misma, ni siquiera en el egoísmo ni en el individualismo. Aquel que se separa, se aísla, va perdiendo sus facultades. En la parte de la biología, cuando los sistemas y cuando los sentidos no se utilizan, se pierden, se van perdiendo. Cada día más se van perdiendo y nosotros vamos transformándonos. La metamorfosis humana se va transformando. Eso es lo que nos dice hoy el Evangelio de San Marcos. Jesús pasa de Galilea por toda la ribera del mar de Galilea y va directamente a la Decápolis. ¿Qué es la Decápolis en la palabra de Dios? Son unos pueblos, son unos 10 pueblos, como es un área metropolitana, donde la gente ahí vive en comunidad, pero que la Decápolis está dependiente directamente del Imperio Romano. El Imperio Romano está dominando la Decápolis, y cuando el imperialista, que está como gobernador, está manipulando la conciencia humana, se pierde la libertad. Y cuando se pierde la libertad, perdemos las facultades y nuestra dignidad como persona desaparece. Eso es lo que representa hoy este pobre este pobre mudo, que a pesar de que es mudo también es sordo, y Jesús quiere meterse directamente a la Decápolis, o sea, a los pueblos vecinos de esa región, para poder sanar y devolver la libertad y devolver la dignidad humana. Jesús se mete, y meterse Jesús a la Decápolis es como meterse a la boca del león, porque lo están persiguiendo, porque es un Señor, Jesús, que está quitando y está limitando el Imperio Romano. Y Jesús se introduce directamente a este lugar, y lo primero que ve es a un hombre que le traen, que es sordo y que es mudo. Esa sordera y lo que es que no puede hablar es porque hay un monopolio de un imperio que no deja hablar ni tampoco escuchar a nadie.
Eso no ha cambiado. Eso sigue lo mismo en nuestras culturas posmodernas. Hoy vemos familias que están monopolizando a sus hijos o el esposo con la esposa y nos volvemos individualistas. Y como tenemos problemas paranoicos, entonces queremos que el otro sea lo mismo, que nos haga, que es encerrado, solo, y ponemos problemas. Y cuando ponemos problemas, nos hacemos sentir con temor y con temblor. Y el miedo aparece. Que me tengan miedo. Si me tienen miedo, he podido manipular la conciencia humana. Eso se veía en la Decápolis, en la época de Jesús. Jesús viene a integrar a esas personas que están mudas porque no nos dejan hablar y están sordas porque tampoco les hablan. Y cuando ni hablan ni dejan hablar, ahí se pierde la facultad, porque para poder hablar hay que escuchar. Primero se escucha y luego se habla. Nadie puede hablar si no tiene conceptos en su memoria. Se codifica, luego se decodifica. Codificar es que la mente se abre directamente a nuevas palabras, a nuevos léxicos. Hay que dialogar, hay que hablar y hay que comunicarnos para poder aprender. Aprendemos escuchando y también podemos dar y formar hablando. Dicen que el sabio habla para saber y el necio habla por su necedad. A veces sabios que son muy grandes, al entrar en diálogo, hablan bien y expresan bien sus teorías, pero el necio habla palabras incoherentes y también habla palabras necias. Una vez yo en catequesis llamaba a un muchachito, le decía: ¿por qué eres tan tosco en el hablar? Esas palabras tan soeces, ¿por qué hablas así? Me contestaba diciendo: en mi casa eso es lo que escucho. Mi esposa le contesta mi mamá le contesta a mi papá le responde, y se gritan, se golpean, se dicen palabras feas. Y eso no lo dicen a nosotros, eso aprendemos. Lo que tú hablas es lo que hay en el corazón, y lo que se enseña se aprende. Por eso Jesús quiere subsanar directamente eso. Lo primero que hace Jesús es ¿qué? Sanar el oído. Escuche primero. La virtud de la escucha. Si primero escuchamos, aprendemos. Es la primera virtud, saber escuchar. Esa virtud a veces está lejos de un corazón que quiere cada día más crecer en formación y en educación. No se equivocó San Pablo a los Efesios, que decía que de su boca no salgan palabras que destruyan a su comunidad, ni destruyan a su familia, ni a sus vecinos, ni a nadie. Que de su boca salgan palabras que puedan construir cada día más la humanidad. Que de su boca salgan palabras de formación, palabras buenas. Y así vamos recordando que somos cristianos auténticos y que le ayudamos y le aportamos en el quehacer de un dinamismo humano en la creación del mundo, y seguimos cooperando en el plan de la salvación. Dios y yo trabajamos juntos, trabajamos en compañía con Dios para poder seguir este dinamismo de un quehacer religioso y de un quehacer de una vida netamente humana. Por eso hay que saber hablar. Ábrete, efetá, significa ábrete. No seas egoísta, no seas individualista, no se encierre. Hoy estamos viviendo en un mundo donde nos encerramos. Los hijos se metan en las alcobas y son en silencio, con nadie hablan, pero con su celular en la mano, con su computadora, y todo el día somos nomofóbicos. La nomofobia es el miedo a estar desconectados, y cuando estamos conectados somos felices, Por eso ya no escuchamos a nadie ni hablamos con nadie, porque hemos caído simplemente en el tecnicismo, en el monopolio de las técnicas. Hoy hay que abrirnos. Saquen sus televisores de las alcobas, saquen sus equipos de las alcobas y socialícesen como personas, como familia. Hoy una familia entra a la casa y entran como desconocidos.
ni se saludan, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Nadie se conoce, porque el hijo encerrado, el papá llega del trabajo bien cansado, se acuesta a dormir, y la mamá comiendo en la olla pitadora en la cocina. Y así es todo el día. Y nadie se socializó, nadie se humanizó. Eso es lo que quiere sanar hoy el Señor. Por eso Jesús está en la Decápolis. Quiere corregir ese error que está viviendo esa comunidad allá en Tiro y allá en Sidón, porque quiere que ese sordomudo, que somos nosotros muchas veces, que no sabemos escuchar ni sabemos interpretar, estamos cayendo en el individualismo. Este pobre hombre, al no escuchar y al no hablar, se había aislado de la comunidad. Solito se aísla. Todo aquel que no comunique sus sentimientos se aísla solo, se va aislando de la comunidad, va cayendo en el egocentrismo, que es tan peligroso, que eso es lo que produce el suicidio y el genocidio. Qué pereza vivir, qué pereza vivir. Con nadie hablo, con nadie me comunico, qué pereza. Hay que abrirnos. Efetá, ábrete, ábrete al mundo, ábrete a los demás, ábrete a la familia, ábrete a los vecinos, ábrete. Pero abrirse significa hablar con claridad, hablar con bienestar, hablar con sabiduría, hablar buenas palabras para que el que está escuchando las pueda captar de una manera amable. Si yo enseño errores, aprendo errores. Si yo enseño mentiras, aprendo mentiras. Si yo enseño verdades, aprendo verdades. Todo depende de lo que yo enseñe, lo que yo comunico, lo que yo me expreso. Dicen que una vez había un rey de un reino muy grande, un reinado muy grande. El dueño era un rey muy famoso. Y este rey se soñó de que sus dientes se le estaban cayendo, que estaba perdiendo todos los dientes y que al final se quedaba sin dientes, estaba totalmente mueco. Y se despertó todo asustado y llama a uno de los soldados y le dice: soldado, vaya a ver, búscame el sabio más importante o el mago más importante de este reino para que me interprete ese sueño. Simplemente el soldado va y se consigue el mago más importante de la región. Viene su majestad. ¿Qué necesita? Dice la majestad o el rey: he soñado de que estoy perdiendo los dientes y que me he quedado un hueco. ¿Qué significa ese sueño? Y el mago le dice: su majestad, su reino va a vivir en guerra. Va a haber una guerra muy grande en su reino y todos sus hijos se van a morir y todos sus parientes y amigos se van a morir. Vas a quedar solo. ¿Cómo? Mis riesgos. Eso no puede ser el sueño. Cójame a este mago y enciérrame. 1000 azotes para este mago. Consígame otro mago. Van y consiguen otro mago. Viene el mago y le dice el rey: he soñado de que mis dientes están cayendo, que me he quedado un hueco. ¿Qué significa ese sueño? Dice: pues rey, va a haber una guerra muy grande en su reinado y usted va a ser el único sobreviviente. El único que se va a salvar va a ser usted de esta catástrofe tan dura que va a haber en su reinado. Ah, qué bien, ¿me voy a salvar yo? Sí, te vas a salvar. Muy bien, hombre, mago. Por favor, 1000 monedas de plata para este hombre. Te va. Y cuando sale el reinado, llega un sabio y le dice: oye, pero lo que le dijiste a su majestad es lo mismo que le dijo el primero. ¿Qué pasó? ¿Sí? El primero no supo hablar. Yo le supo decir que va a haber una guerra muy grande. Lo único que va a sobrevivir es él, porque sus hijos se van a ir en contra del reino y él los va a matar a todos. Ahí está. ¿Cómo saber decir las cosas? ¿Cómo saber hablar? Para que ese hablar frente al otro tenga una mayor cobertura y un crecimiento en su propia dignidad humana. Dignidad significa dignitatis, que es virtuoso, valeroso y que tiene muchos méritos. Todos somos dignos y por eso cuando alguien habla o alguien se expresa o alguien tiene un arte, le dice: es digno de esos artes. Y por eso lo aplauden y por eso le dan regalos, porque tiene dignidad.
y todos tenemos dignidad y no la podemos perder, y nadie puede hacer perder la dignidad del otro, que al contrario, Jesús vino para restablecer la dignidad humana y nosotros cooperamos con el Señor Jesús. Conclusión: lo primero que sana el Señor es la capacidad de escuchar, después la capacidad de hablar. La secuencia parece sugerirnos un diagnóstico. La dificultad para hablar de aquel hombre viene de su sordera. No puede hablar bien porque no puede escuchar. El simbolismo de esta secuencia es muy profundo. La comunicación requiere la escucha. No puede ser autorreferencial. Debe tener en cuenta al otro, al que se ha escuchado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.